Voces del Misterio Express. Leyendas, enigmas, fenómenos paranormales, ufología, sociedades secretas, criaturas extrañas y la parte de la historia que nunca te quisieron contar las encuentras aquí, en Voces del Misterio Express. Bueno, a ver, la idea de que la bóveda de la Capilla Sixtina es simplemente el pináculo indiscutible de la devoción religiosa y la paz espiritual es, en realidad, un mito monumental. Totalmente. Es un mito que hoy vamos a desmontar por completo. Exacto. Es el momento de sumergirse en un nuevo análisis profundo, una inmersión que garantiza cambiar por completo la perspectiva sobre uno de los recintos más famosos, más admirados y, desde luego, más celosamente vigilados de todo el planeta. Y para quienes buscan ir más allá de la clásica y, seamos sinceros, a veces aburrida lección de historia del arte, hoy tenemos sobre la mesa un arsenal de información fascinante. Eso es. Por un lado, se han recopilado artículos históricos de altísimo nivel, y por otro, ensayos médicos puros y duros sobre anatomía humana. Sí, todo ello aderezado con la perspectiva crítica y el análisis implacable del divulgador Antonio García Villarán, que es brillante. La misión de este análisis es cristalina: demostrar que esta indiscutible obra maestra esconde bajo sus capas de pintura un nivel de rebeldía sin precedentes, mensajes científicos totalmente subversivos y un salseo histórico digno de la mejor conjura renacentista. Algo que jamás aparecerá en un folleto turístico tradicional, claro. Desde luego que no. Vale, vamos a desgranar esto. Para comprender la verdadera magnitud de lo que cuelga sobre las cabezas de millones de visitantes, es imperativo viajar al punto de partida absoluto. Antes de convertirse en el lienzo más famoso de la cristiandad, ¿qué era exactamente este espacio? Pues para situarnos en el contexto histórico real y desmitificar un poco el aura inicial del edificio, hay que entender que este espacio no nació con la vocación de ser el museo deslumbrante que conocemos en la actualidad. Ya. Antes de adquirir su fama mundial y, de llamarse Capilla Sixtina, este lugar era pura y simplemente una capilla de carácter defensivo dentro de la fortaleza vaticana. Una fortaleza, claro. Sí. Se la conocía en los documentos de la época como la Capilla Magna, y el cambio de rumbo drástico se produce a finales del siglo XV. Ahí es cuando entra la familia de la Rovere, ¿no? Exacto. Es entonces cuando el Papa Sixto IV, que pertenecía a esa poderosa familia, toma la decisión de ordenar una restauración integral de este espacio fortificado. Y de hecho es un detalle que a menudo pasa desapercibido, pero de su nombre, Sixto, deriva directamente el adjetivo Sixtina. Curioso. Toda esta remodelación arquitectónica inicial culminó bastantes décadas después. Fue su sobrino, que curiosamente también llegó a sentarse en el trono papal bajo el nombre de Julio II, quien la reinauguró de manera oficial con toda la pompa posible allá por octubre de 1512. Y fíjate que hay un detalle en los artículos históricos que resulta completamente rompedor para la imagen mental que todo el mundo tiene del lugar. Resulta que la famosísima bóveda, ese techo interminable que maravilla al mundo entero, es en realidad un monumental plan B. Un parche, básicamente. Exacto. No fue una idea original concebida desde el minuto uno para embellecer un techo vacío, sino que estamos hablando de un repintado colosal. Es increíble pensar que la obra magna del Renacimiento fue fruto de un arreglo de mantenimiento. Así es. Se trata de un repintado de dimensiones titánicas. Y esto nos lleva a un punto crucial en la cronología que a menudo queda, eclipsado por la inmensa figura de Miguel Ángel. Antes de que este genio interviniera en el techo y lo cambiara absolutamente todo, las paredes laterales de la capilla ya estaban profusamente decoradas. Me refiero a los inmensos muros orientados al norte y al sur. Y no por cualquiera. No, que va. El trabajo no recayó en artistas de segunda fila. Entre los años 1481 y 1482 trabajaron allí de forma simultánea los verdaderos pesos pesados de la pintura renacentista. Un auténtico Dream Team de la época. Literalmente. Estaba compuesto por Pietro Perugino, Sandro Botticelli, Domenico Ghirlandaio y Cosimo Rosselli.
Y a este elenco principal hay que sumar colaboradores excepcionales de la talla de Luca Signorelli. Fue una obra coral monumental. ¡Qué barbaridad de nombres reunidos en un solo sitio! En esas gigantescas paredes laterales plasmaron con un nivel de detalle asombroso los ciclos de la vida de Moisés y la vida de Cristo. Además, en la parte inferior de los muros crearon unos impresionantes trampantojos. Esas ilusiones ópticas, ¿verdad? Eso es, unas ilusiones ejecutadas con una maestría tal que simulan ser pesadas cortinas de tela reales colgando directamente sobre la piedra. Y coronando todo este despliegue, justo entre las ventanas, pintaron los retratos de los antiguos papas. Es un contraste visual que resulta casi cómico al imaginárselo, porque antes de la intervención de Miguel Ángel, el techo que cubría a todos esos genios del Renacimiento era de una sencillez extrema. Un cielo azul y punto. Literal. Un gran fondo de color azul salpicado con estrellas doradas regulares, que era obra del pintor Pier Matteo d'Amelia. Si se piensa fríamente, es una decoración que recuerda muchísimo al típico techo estrellado que hoy en día se pondría en la habitación infantil de un bebé. Totalmente. El nivel de asimetría artística en la sala debía ser brutal. Unos muros repletos de la pintura narrativa más compleja de Europa y, justo arriba, un cielo estrellado básico y monótono. Lo fascinante aquí es que un simple y mundano problema arquitectónico terminó cambiando el curso de la historia del arte para siempre. Claro, el fallo estructural. Exacto. Ese modesto cielo estrellado probablemente habría llegado intacto hasta nuestros días si no fuera por eso. Durante unas obras de restauración en la sala, empezaron a aparecer unas grietas largas y muy preocupantes en la bóveda de cañón. Menudo susto para el Papa. Imagínate, estas fisuras amenazaban la integridad del edificio y obligaron a Julio II a replantearse toda la decoración del techo por pura necesidad técnica. Había que reparar el daño, consolidar la estructura y repintar la superficie estropeada. Ese instante preciso, motivado por unas simples grietas en el yeso, es el que da inicio a la verdadera leyenda que estamos analizando hoy. Y el inicio de esa leyenda tiene tintes casi de comedia de enredos. Julio II decide que necesita a alguien para arreglar el desaguisado del techo agrietado y su mirada se posa en Miguel Ángel. Pero al repasar las fuentes, resulta que el encargo original del Papa era extremadamente modesto comparado con el resultado final. ¿Muy modesto? Básicamente le pide que pinte a los 12 apóstoles en las pechinas del techo para que, en palabras que resumen el espíritu del encargo, quedara una cosa chula. Una cosa chula, sí. Ante esto, Miguel Ángel no salta precisamente de alegría. De hecho, se muestra profundamente ofendido y reticente. Él se consideraba a sí mismo un escultor de pura cepa, alguien que trabajaba el mármol con las manos, no un humilde pintor de frescos. Hay notas históricas que apuntan a que este encargo escondía una auténtica conspiración cortesana impulsada por la envidia más venenosa. Es cierto que fueron sus propios rivales quienes le empujaron a este proyecto gigantesco esperando que fracasara. Totalmente cierto. Detrás de este encargo, aparentemente inocente, había una trampa muy bien orquestada. Otros artistas de la corte papal, fuertemente enemistados con él, fueron quienes susurraron e insistieron al Papa para que recomendara el nombre de Miguel Ángel. ¿Qué civilinos? Mucho. El cálculo de sus rivales era perverso, pero lógico. Sabían que darle una bóveda inmensa y curvada a un hombre que se definía exclusivamente como escultor y que además tenía poca experiencia reciente con la técnica del fresco a esa escala, era la receta perfecta para el desastre. Querían que se hundiera. Esperaban que hiciera el ridículo públicamente y que su prestigio cayera en desgracia ante el hombre más poderoso de Italia. Sin embargo, no contaron con la compleja psicología del artista. Miguel Ángel era un individuo ferozmente competitivo, dotado de un orgullo colosal. Ya te digo. Cuando las habladurías de esta conspiración llegaron a sus oídos, su reacción no fue encogerse de miedo ni rechazar el proyecto. Todo lo contrario. El ego y la rabia le hicieron aceptar el reto monumental, pero impuso una condición innegociable al pontífice. Exigió libertad creativa absoluta y total. O sea, si lo hago a mi manera. Exactamente. Si iba a subirse a ese techo, no iba a pintar 12 apóstoles estáticos, no. Iba a plasmar toda la inmensidad de la historia del Génesis, desatando una capacidad narrativa sin parangón. Y esa actitud rebelde y perfeccionista no solo se limitó al diseño de las figuras, sino que llegó hasta la pura ingeniería del proyecto.
Los textos recogen una anécdota espectacular sobre el andamiaje necesario para alcanzar esos 20 metros de altura. Ah, la historia de Bramante. Sí, Donato Bramante, que era el arquitecto estrella del Papa y casualmente uno de los grandes rivales de Miguel Ángel, diseñó un andamio suspendido mediante cuerdas que requerían perforar y clavar estructuras directamente en la bóveda. Una locura para un pintor. Al ver esto, Miguel Ángel entró en cólera. Rechazó el diseño de plano, argumentando, con toda la razón del mundo, que al quitar el andamio quedarían agujeros irreparables que destrozarían las pinturas terminadas. En un arrebato de genio práctico, él mismo diseñó e inventó su propio sistema de andamiaje colgante apoyado en los laterales de las ventanas, sin tocar la superficie a pintar. Un visionario incluso en eso. Y ya que estamos derribando mitos, hay uno enorme que el imaginario colectivo da por válido. La romántica imagen de Miguel Ángel pintando la capilla tumbado cómodamente boca arriba. Los documentos desmienten esto categóricamente. Sí, eso es de película de Hollywood. Claro. Dejó un boceto humorístico y bastante quejumbroso de sí mismo, donde se le ve pintando de pie, con el brazo alzado, la cabeza completamente echada hacia atrás y la espalda arqueada en una postura antinatural y tortuosa. Y el sufrimiento físico de mantener esa postura arqueada durante horas, con la pintura y los ácidos goteando directamente sobre sus ojos y su rostro, se comprende en toda su magnitud cuando analizamos la técnica que empleaba, el fresco. Que no es cualquier cosa. No es como pintar un lienzo en un estudio cómodamente. Es un proceso que exige un esfuerzo físico y un estrés mental incalculables. La técnica no permitía dudas. A ver, explícanos cómo era el proceso exactamente. Pues primero, el artista debía realizar un cartón, un dibujo detallado a tamaño real trazado con carboncillo. Después, con un punzón, iba perforando meticulosamente agujeros a lo largo de todas las líneas maestras de ese dibujo. De forma paralela, sobre la pared de la bóveda, había que aplicar lo que en el gremio se conoce como el enfoscado. Que es como una pasta, ¿no? Sí, una mezcla muy precisa de cal, arena y agua. Y aquí reside la urgencia. Mientras esa capa de enfoscado estaba aún fresca y húmeda, se colocaba el dibujo perforado encima. Entonces entraba en juego la muñequilla, un pequeño saco de tela relleno de polvo de carbón. El artista daba pequeños golpes sobre el papel para que el polvo traspasara los diminutos agujeros y dejara el contorno marcado en la pared mojada. Todo a contrarreloj. Totalmente. Finalmente venía la aplicación del color, usando pigmentos puros disueltos en agua de cal, trabajando a una velocidad pasmosa como si fuera una acuarela gigante antes de que la pared se secara. Madre mía. La tortura de este método es que el margen de error es exactamente cero. Si el artista se equivocaba o el color no quedaba bien al secar, la única manera de solucionarlo era coger un martillo y un cincel, picar la pared hasta destruir el enfoscado y volver a empezar el proceso desde la primera capa. ¡Qué desesperación! El nivel de exigencia era tal que el propio Miguel Ángel mandó derribar a mazazos varias de sus primeras escenas porque el resultado final no estaba a la altura de su enfermiza autoexigencia. Es asombroso. Tratar de visualizar a un solo hombre, ayudado por unos pocos asistentes, cubriendo casi 500 metros cuadrados de superficie curva, lidiando con cal viva y pintando más de 300 figuras titánicas con esa técnica infernal, resulta sobrecogedor. Desde luego. Además, hay un apunte sumamente curioso sobre la morfología de esas figuras. Como era habitual, se utilizaban modelos del natural para los bocetos preliminares, pero las fuentes documentan que la inmensa mayoría de los modelos que Miguel Ángel hizo posar en su taller eran sus propios aprendices masculinos. Exacto, eso explica muchas cosas. Esto da respuesta a un detalle visual que descoloca a muchos observadores modernos. La musculatura extrema, marcada y casi culturista que exhiben las sibilas y demás figuras femeninas de la bóveda. Básicamente, estaba calcando la robusta anatomía de hombres jóvenes para representar mujeres, dotándolas de una fuerza andrógina espectacular. Sí, unas espaldas y unos brazos increíbles. Y siguiendo el hilo de la anatomía, aquí es donde se pone realmente interesante. Hay que centrarse en el auténtico clímax visual de la obra. Esa escena hiperconocida que adorna tazas, camisetas y portadas de libros en todo el planeta. La creación de Adán, terminada alrededor de 1512. La joya de la corona. Y los apuntes médicos, hay un estudio publicado en 1990 en la revista de la Asociación Médica Norteamericana por el Dr. Franklin Meshberger. Es un documento que deja totalmente fuera de juego. Afirma que toda la estructura que rodea a Dios es en realidad un órgano humano. ¿En qué se basa exactamente esta teoría científica? Pues el estudio del Dr. Meshberger es un hito en la observación interdisciplinar.
Al analizar detenidamente la composición, se dio cuenta de que el dinámico manto rojo que rodea la figura de Dios, sumado a la disposición exacta de los ángeles sin alas o querubines que lo acompañan y al velo verde que ondea en la parte inferior, no es un cúmulo de telas dibujadas al azar por motivos estéticos. No están ahí de adorno. Para nada. Todo ese conjunto forma con una precisión escalofriante la silueta anatómica perfecta de un cerebro humano seccionado de forma sagital. Un cerebro humano, tela. Si se superpone un esquema médico, se pueden identificar con asombrosa claridad estructuras internas muy complejas. La pierna de un ángel simula la hipófisis o glándula pituitaria. La bufanda verde inferior traza perfectamente el recorrido de la arteria vertebral y la espalda de otro querubín dibuja el tronco del encéfalo. ¿Está milimetrado? Según esta interpretación profunda, lo que Miguel Ángel está representando en ese momento exacto del toque de los dedos no es únicamente la infusión del soplo de vida física. El mensaje cifrado es mucho más poderoso. Está ilustrando a Dios, otorgando el intelecto, la razón y la inteligencia suprema al ser humano, situando el origen de la chispa divina directamente en el cerebro. Esa teoría ya es alucinante de por sí, pero es que repasando el resto de ensayos, hay otra teoría que roza directamente la provocación teológica. Otros investigadores médicos han planteado que ese mismo manto rojo, abombado lleno de figuras, podría ser la representación exacta de un útero materno posparto. ¿Otra genialidad? Y el velo verde que cuelga sería el cordón umbilical recién cortado. Esto parece una locura a simple vista, pero solucionaría de un plumazo un debate teológico que traía de cabeza a los pensadores de la época, que es el ombligo de Adán. Claro, el famoso debate. Porque si Adán fue el primer hombre creado directamente a partir de un trozo de barro por las manos de Dios, es evidente que nunca estuvo unido a una madre. Entonces, ¿por qué Miguel Ángel decide pintarlo con un ombligo perfectamente definido? ¿Qué implicaría aceptar esta teoría del útero? Pues implicaría una bofetada directa y sutil a la narrativa bíblica más literal. Al introducir la forma de un útero y dotar a Adán de un ombligo, el mensaje subliminal sugeriría que el primer hombre no nace de un simple soplo mágico sobre el barro, sino a través de un proceso biológico natural naciendo de una matriz. Un desafío en toda regla. Y las anomalías anatómicas desafiantes no terminan en el fresco central. Las fuentes médicas también destacan un hallazgo fascinante del investigador David Campos, publicado en la prestigiosa revista científica Clinical Anatomy. Este experto, al realizar un análisis exhaustivo del torso desnudo de Adán, descubrió que la figura posee una costilla adicional. ¿Una costilla de más? Sí, una costilla supernumeraria oculta muy sutilmente en el sombreado del lado izquierdo de su torso. Simbólicamente, esta representaría la famosa costilla de la que, según el relato del Génesis, sería extraída Eva posteriormente. Si conectamos esto con el panorama general de la vida del artista, las piezas encajan de manera asombrosa. Es que no daba puntada sin hilo. Exacto. Miguel Ángel no era un pintor aficionado. Era un experto diseccionador de cadáveres humanos, una práctica arriesgada y a menudo clandestina en su tiempo. Conocía el interior de la maquinaria humana mejor que muchos médicos de la época. Por lo tanto, es ingenuo pensar que estamos ante simples casualidades estéticas o errores de proporción. Son decisiones calculadas al milímetro. Mensajes ocultos. Representan una crítica velada profundamente personal y peligrosamente subversiva a los dogmas cerrados de las instituciones eclesiásticas. Todo ello ejecutado por un genio que se sentía atrapado, realizando un encargo monumental que en el fondo detestaba. Resulta casi poético imaginar a este hombre, destrozado por el dolor de espalda, subido a decenas de metros de altura, camuflando lecciones de anatomía y mensajes rebeldes, justo en las narices de la máxima autoridad religiosa. Pero el relato no acaba en la bóveda. Los libros de historia obligan a dar un salto temporal importante. Sí, nos vamos a unos años más tarde. Nos situamos entre 1536 y 1541. Un Miguel Ángel mucho más mayor, hastiado y cínico, es reclamado de nuevo para intervenir en la Capilla Sixtina. Esta vez el encargo es decorar la inmensa pared frontal que se alza justo detrás del altar principal. La temática elegida es el juicio final, y lo que pinta allí no tiene nada de compasivo. Nada de nada. Despliega un apocalipsis verdaderamente aterrador. En el centro de todo, dibuja a un Jesucristo hercúleo, masivo, imberbe y con una actitud implacable, casi colérica. Está en pleno movimiento, impartiendo una justicia despiadada,
separando con gestos violentos a los justos que ascienden al cielo de los condenados que son arrastrados violentamente hacia los horrores del infierno. Fue una visión que sacudió los cimientos de la Iglesia y resultó, para las sensibilidades de las altas esferas, absolutamente escandalosa. La inauguración de esa pared desató una tormenta monumental. Figuras de inmenso poder dentro del clero, destacando el cardenal Gianpietro Carafa y el monseñor Biagio da Cesena, junto con Cernini, el embajador de Mantua, reaccionaron con un horror no disimulado ante la avalancha visual de la obra. No les hizo ninguna gracia. Ninguna. El desencadenante de su ira fue la profusión desinhibida de desnudos integrales en posturas contorsionadas, justo en un momento en que la Iglesia se preparaba para los rigores de la Contrarreforma. Acusaron pública y vehementemente a Miguel Ángel de promover la inmoralidad y la herejía. Palabras mayores en esa época. Llegaron a escribir y a vociferar en los pasillos vaticanos que semejante despliegue de carne desnuda era indigno de una capilla papal y que por su crudeza la pintura sería mucho más apropiada para adornar las paredes de un baño público o de una ruidosa taberna de mala muerte. Que a uno de los mayores genios de la historia de la humanidad le digan que su obra magna parece la decoración de un baño público es un nivel de desprecio difícil de asimilar. Y, lógicamente, semejante nivel de presión por parte de los puritanos no se quedó en meras quejas de pasillo. Todo este escándalo desencadenó un proceso formal de censura que la historia recuerda con un nombre que resulta hasta cómico, la campaña de la hoja de parra. Un nombre muy ilustrativo. La hostilidad hacia la libertad anatómica del fresco fue creciendo hasta que en el año 1564 el mismísimo Concilio de Trento emitió un decreto oficial exigiendo que se interviniera la obra para tapar las partes pudendas, cubriendo los genitales más prominentes con telas pintadas encima. Las crónicas revelan un detalle que despierta lástima y humor a partes iguales. El desafortunado artista al que se le encargó la ingrata tarea de subirse al andamio para pintar calzones y velos sobre la obra del gran maestro fue Daniele da Volterra. Semejante trabajo le persiguió el resto de sus días. Pobre hombre, menudo marrón le cayó. Ya te digo. Le otorgó para la posteridad el humillante apodo de Il Brachettone, que en una traducción libre al castellano vendría a ser algo así como el pintacalzones. Sí, aunque la maquinaria de la censura eclesiástica terminó por imponer su visión moralista sobre el fresco, Miguel Ángel no era alguien que aceptara los insultos bajando la cabeza. Dejó su regalito, ¿no? Antes de que se alterara su obra, dejó sellada una venganza artística antológica, condenando a sus enemigos para la eternidad. Al ya mencionado cardenal Biagio da Cesena, que fue su crítico más ruidoso y feroz, decidió retratarlo en la esquina inferior derecha del Juicio Final, sumido en las profundidades del infierno. Lo pintó encarnando a Minos, el juez de los infiernos, pero añadiéndole unas enormes orejas de burro como símbolo de ignorancia extrema y remató la burla dibujando una gigantesca serpiente enrollada en su cuerpo que le muerde salvajemente los genitales. Una sutileza maravillosa. Sí. Pero más allá de la burla mordaz hacia sus detractores, el artista también aprovechó el inmenso muro para confesar su propio agotamiento vital. En una zona concreta del fresco aparece la figura de San Bartolomé, el mártir que fue desollado vivo. El santo sostiene en una mano el cuchillo de su suplicio y en la otra su propia piel vacía y despellejada. Qué imagen más potente. Y lo es más aún porque al examinar el rostro flácido de esa piel colgante, los expertos confirman que se trata de un autorretrato inconfundible del propio Miguel Ángel. Qué fuerte. Es una metáfora visual desgarradora, el símbolo definitivo del vaciamiento personal y de la profunda tortura física y mental a la que le sometió el servicio continuado a los papas a lo largo de décadas. Es una confesión pintada. Dejó su vida y su piel en esos muros de forma literal. Pero la historia de la Capilla Sixtina reserva una sorpresa más, dando un salto espectacular hasta la época contemporánea. Al revisar los expedientes de la monumental restauración llevada a cabo durante la década de los años 80 del siglo XX, surge un descubrimiento que resulta francamente flipante. Sí, la gran limpieza. Durante cientos de años, generaciones de expertos, críticos de arte y turistas estuvieron convencidos de que la paleta de colores de Miguel Ángel era intrínsecamente oscura, solemne, sombría y de tonos apagados. Se escribieron tratados enteros elogiando ese dramatismo lúgubre. Pero al iniciar los trabajos de limpieza química, la verdad salió a la luz. Toda esa oscuridad venerada no era un recurso estilístico, era lisa y llanamente mugre. Mugre pura y dura.
Una costra opaca formada por siglos ininterrumpidos de humo negro de las velas, grasa humana, polvo acumulado y barnices animales de pésima calidad, que se aplicaron en desastrosos intentos de consolidación previos. A medida que los restauradores retiraban esa capa de suciedad con disolventes, empezaron a aflorar los colores originales concebidos por el pintor. Tonos extraordinariamente vivos, amarillos estridentes, verdes esmeralda, rosas brillantes, colores casi fluorescentes. Parecía otra capilla, literalmente. Miguel Ángel, pensando siempre como un genio de la óptica, utilizó esa paleta tan saturada de manera deliberada para garantizar que las siluetas contrastaran brutalmente y fueran perfectamente nítidas para cualquier observador situado en el suelo, a más de 20 metros de distancia. Y ese meticuloso y revelador proceso de limpieza en los años 80 también esconde el origen de una de las normativas más estrictas, famosas e inflexibles a las que se enfrentan los turistas de todo el mundo hoy en día. Ah, ¿la de las fotos? Sí, la prohibición absoluta de tomar fotografías o grabar vídeos en el interior del recinto. En la actualidad, el personal de seguridad y las guías justifican esta férrea prohibición apelando a la necesidad de mantener el decoro, proteger las obras de los flashes, evitar aglomeraciones y fomentar un clima de respetuoso silencio. Suena lógico, la verdad. Suena lógico, pero los registros demuestran que el inicio de esta estricta regla fue un asunto puramente corporativo y comercial. La monumental limpieza de los frescos requería un presupuesto estratosférico del que el Vaticano no disponía en ese momento. Para financiar el proyecto se firmó un contrato de patrocinio con una importante cadena de televisión extranjera. Anda, qué curioso. A cambio de sufragar la millonaria restauración, esta empresa obtuvo los derechos exclusivos de reproducción fotográfica y en vídeo de todo el arte de la capilla durante un periodo prolongado. Se prohibió al público hacer fotos para proteger esa exclusividad corporativa y una vez que expiraron los derechos del contrato muchos años después, la institución descubrió que la prohibición era muy útil para gestionar a las masas, por lo que la norma se mantuvo vigente hasta nuestros días. Entonces, ¿qué significa todo esto a día de hoy? Porque al observar toda esta conjunción de arte, rebeldía, ciencia y censura, es fundamental recordar que la Capilla Sixtina no fue un simple museo estático o un almacén de cuadros antiguos. Las fuentes y las noticias actuales subrayan el inmenso peso funcional que sigue soportando este recinto en pleno siglo XXI. Es un órgano vivo dentro de la maquinaria del Vaticano. Exactamente. Lejos de ser un mero vestigio del pasado, su función actual más trascendental es la de servir de sede inexpugnable para el cónclave. Es este preciso recinto, cerrado a cal y canto, el lugar exacto donde los cardenales electores llegados de todos los rincones del planeta se encierran en aislamiento absoluto para elegir mediante votación al nuevo Papa, el líder de más de 1.000 millones de fieles. Ahí es nada. Es a través de la chimenea temporal instalada en esta capilla por donde sale la famosísima fumata, ya sea el humo negro indicando falta de consenso o la fumata blanca que anuncia al exterior la elección definitiva. Todo este complejo proceso, cargado del máximo hermetismo, rigor y solemnidad eclesiástica imaginable, se desarrolla justamente debajo de ese techo plagado de mensajes científicos codificados y de frente a ese inmenso juicio final que sobrevivió a duras penas a los ataques y a la censura moral de los mismos predecesores de quienes hoy se sientan allí. Tremendo contraste. Cuarto exacto al que es conducido el nuevo pontífice en solitario, inmediatamente después de aceptar el cargo, para ser investido por primera vez con las vestiduras blancas papales. Es tradición afirmar que es en ese pequeño habitáculo oculto donde el elegido se quiebra y rompe a llorar, física y mentalmente aplastado por el peso y la responsabilidad histórica del mandato que acaba de asumir. Como punto y final, para integrar toda esta monumental descarga de información, es esencial resumir por qué todo lo analizado convierte a este lugar en un espacio único. Lo que estos textos históricos, disecciones médicas y debates sobre pintura demuestran es que la Capilla Sixtina trasciende con mucho la etiqueta de un techo pintado muy bonito. Se revela como un auténtico campo de batalla intelectual e histórico. Completamente de acuerdo. Los rara vez son el fruto de una inspiración pacífica, cómoda o devota. Muy al contrario, suelen forjarse en el yunque de la más amarga frustración, espoleadas por una competencia venenosa y despiadada.
Son el resultado directo de la extenuación, del dolor físico paralizante, del sudor sobre el andamio y de una rebeldía feroz y silenciosa frente al poder establecido que paga las facturas. Esa es la clave de todo. Es imposible no mirar a partir de ahora cualquier simple reproducción o postal de esas dos famosas manos a punto de tocarse y no percibir algo radicalmente distinto. Quien se fije bien ya no verá únicamente un tranquilo pasaje de devoción teológica, verá un cerebro humano detallado al milímetro, latiendo escondido a plena vista. La ciencia camuflada desafiando las estrechas normas, la ignorancia y la censura implacable del momento en que fue pintado. Esto plantea una pregunta importante y, apoyándonos en los contrastes y las fricciones que se han analizado durante este tiempo, deja flotando una reflexión final ineludible. Resulta profundamente irónico y hasta cierto punto perturbador detenerse a observar la dinámica institucional actual del recinto. Sí, lo que comentabas del cónclave. Exacto. La decisión más dogmática, arcaica y trascendental de una de las instituciones más antiguas del mundo, el nombramiento del máximo representante terrenal de su fe, a través del hermético cónclave se continúa tomando hoy bajo el severo escrutinio visual de un techo que fue deliberadamente diseñado por un artista visceral, rebelde y atormentado. Un genio que, valiéndose de su maestría técnica, se aprovechó del mismo encargo oficial para infiltrar mensajes anatómicos subversivos y para someter a crítica perpetua y silenciosa a la mismísima autoridad moral, que siglos después sigue reuniéndose bajo la sombra de sus frescos. Una paradoja fascinante y perfecta para poner el cierre. El objetivo de esta inmersión profunda siempre es el mismo: dinamitar certezas, encender la chispa de la curiosidad y recordar que siempre, sin excepción, hay que rascar bajo la superficie pulida de la historia oficial. Las obras maestras que moldean la cultura global esconden realidades infinitamente más complejas, oscuras y humanamente fascinantes de lo que dictan los resúmenes simplificados. Con la mirada fijada en las alturas y la mente repleta de nuevos enigmas renacentistas, se despide esta sesión esperando que el asombro por el pasado nunca deje de cuestionar el presente. Hasta el próximo análisis profundo. Leyendas, enigmas, fenómenos paranormales, ufología, sociedades secretas, criaturas extrañas y la parte de la historia que nunca te quisieron contar las encuentras aquí, en Voces del Misterio Express. Voces del Misterio Express.